y hablando acerca del Señor de la vida, de Jesucristo, en este Día de los Fieles Difuntos, solemnidad, he colocado en la primera diapositiva 3 imágenes, pinturas, la del medio de una película sobre los milagros de resurrección que el Señor realiza. En el orden, el Señor llega a la casa de Jairo y está la niña, una joven, una niña de 12 años, nos dice San Lucas, que ya murió. Al Señor le entretuvieron cuando iba de camino, una mujer hemorroísa, y bueno, el Señor dice que no tenga miedo, le dice a Jairo, y que la niña está dormida. Y el segundo milagro, el de en medio, el Señor resucita al joven que ya lo llevaban a la sepultura. Ahí va la mujer en la parte de atrás a la que el Señor mira, lleva su mano izquierda en su rostro, secándose las lágrimas. Y es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y en la parte de abajo, la resurrección de Lázaro. Obviamente en una expresión artística de un buen pintor, pero ahí está Lázaro. Es notorio su cuerpo de adulto, su rostro barbado, su cuerpo musculoso, un varón ya adulto, fuerte, pero el Señor se manifiesta como el Señor de la vida. Y le quise yo poner a la primera diapositiva esa expresión que yo he escuchado no una, sino varias veces, y que estoy seguro que tú también, sobre todo cuando la persona se encuentra descorazonado, descorazonada, cuando la persona se encuentra en esa impotencia de aquello que es irreversible. Como dice David cuando muere su niño, fruto del adulterio con Betsabé, y le duele tanto a David que escribe el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu piedad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Y bueno, ese Salmo 51 hermoso. Y David, cuando muere su hijo, el niño que concibe con Betsabé, fruto del adulterio y del asesinato, cuando Urías elitita había ido a la guerra y él abusó de su esposa. Pero David se encuentra ante la situación de la muerte que él mismo ha provocado por su infidelidad, por su actitud mezquina, frívola, abusiva. David dice una expresión que comprendo, viven quienes viven la separación definitiva. Dice David, ¿se recoge acaso el agua que se tira al suelo? Se habla de algo irreversible. ¿Se recoge acaso el agua que se tira de la tierra? Yo voy a ir a donde él, pero él no va a regresar a donde mí. Así dice David. Y bueno, son situaciones humanas que tú y yo hemos vivido. De pronto la persona sabe que aquello que vive es irreversible y en esa situación de dolor, de impotencia, de incapacidad, le dice al Señor, si tú resucitaste a Lázaro, ¿por qué no resucitas a mi esposo? ¿Por qué no resucitas a mi papá? Si Cristo resucitó a Lázaro, ¿por qué no resucita a mi hijo? ¿Por qué no resucita a mi hermano? ¿Por qué no resucita a mi nieto? Si Cristo resucitó a Lázaro, lo he escuchado, te digo, no una, sino varias veces. Posiblemente porque de los 3 relatos que aquí te compartiré, la resurrección de Lázaro es la más asimilada en el pensamiento, en el consciente, en el inconsciente de quienes tenemos fe cristiana. Y aun cuando alguien no haya leído la Biblia, sabe que Jesús resucitó a Lázaro. A veces se acordará del hijo de la viuda de Naín y quizá muy poco de la hija de Jairo. Bien, vamos al texto del Evangelio. Es el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, del versículo del 1 al 6. Que el Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y no os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis también vosotros. A donde yo voy sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos invita a no perder la paz, a no turbarnos, a no tener miedo, a no perder esa tranquilidad que debe haber en nuestro interior, sobre todo cuando tú y yo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hoy quiero pedirle a Dios por quienes todavía viven la turbación, todavía no tienen paz, por aquellos, por aquellas que todavía viven la melancolía, la nostalgia. Le pido a Dios que les conforte. Le pido a Cristo, dueño de la vida, que toque su corazón y que les regrese la paz. Pido a Dios especialmente por quienes ya no han rehecho su vida, por decirlo de esa manera. Han dejado de hacer cosas que antes hacían. Ya no acompañan a quienes antes acompañaban. No me refiero a ese tiempo del COVID que a todos nos ha alterado nuestra agenda. Me refiero a otro tipo de COVID, otro tipo de aislamiento, otro tipo de cuarentena, de personas que no tienen 6 meses o 7 meses con una situación distinta, sino posiblemente tienen 1 año o poco más de 1 año. Pido al Señor por aquellos que tienen turbado su corazón, que lo tienen inquieto, para que Dios les dé paz, para que Dios se apiade de él, de ella, de ellos, y que aún en la situación distinta de lo que vivimos, recuperen sobre todo la relación con las personas. Digamos que la cercanía no es cuestión de geografías, sino la cercanía o la lejanía es cuestión de afecto, es cuestión de vencernos a nosotros mismos. Hay quienes no han superado su duelo y el duelo lo unen al luto. ¿Te acuerdas que el duelo es algo interno y el luto es un gesto externo? Pido a Dios para que le dé paz a quienes todavía tienen turbado su corazón. ¿Y cómo quitar la turbación? El Señor dice: créanlo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, os lo habría dicho. Ya no estés turbado, ya no estés turbada. Recupera la paz. Si no fuera así, te lo habría dicho, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo voy a prepararte una para que donde yo estés también tú, estén también los tuyos. No tengas miedo, no te turbes en tu corazón. Veamos ahora a este Señor de la vida. Adelante, Cristo es el Señor de la vida. Por eso el día de hoy hablaremos del dominio de Cristo como dueño y Señor de la vida en cualquier condición y en cualquier etapa.
y sobre todo que concede el beneficio a diferentes personas en diferentes relaciones o en diferentes situaciones, y sobre todo Cristo, Señor de la vida, se manifiesta en diferentes circunstancias de tiempo y de espacio. Por ello, hablando de este Señor de la vida, y para entender la vida que Cristo nos ofrece, quisiera hacer un recuento desde la globalidad de Cristo, Señor de la vida, en favor de aquellos que han muerto. Y te invito a analizar los 3 relatos de resurrección que el Evangelio nos ofrece, aun cuando lo hago extensivo a 6 relatos. Adelante, hablemos de los relatos de la resurrección con sus debidas referencias bíblicas. El primer texto que nos habla de una resurrección es 2 de Reyes 4, 18 al 37. El profeta Eliseo, tú recordarás, fue a la casa de una mujer sunamita, una mujer de Sunam, y le pide un pan y la mujer le da un pan, pero el hijo está enfermito, el hijo muere, y Eliseo, en gratitud por el pan recibido, porque fue una mujer generosa que se desprendió hasta el último polvito de harina y hasta el último hilito de aceite para hacerle un pan al profeta, al hombre de Dios, recibe el regalo de que Eliseo, o mejor dicho, Dios, a través del profeta, hace que aquel hijo de la tsunamita resucitara. Otro texto, y aquí prefiero esos primeros 3, antes de entrar al centro del mensaje del día de hoy, lo narra Hechos 9, 36 al 42. Y aquí mira lo importante, cómo la obra de Dios se manifiesta también en la iglesia. Aun cuando estoy descuadrando el tiempo, porque ya Cristo durante su vida manifestó el poder sobre la vida de los demás, pero aquí en los Hechos de los Apóstoles, el apóstol San Pedro, aquel que es el vicario de Cristo, aquel que recibe las llaves del reino, el pescador de Galilea, recibe la facultad de poder resucitar a Tabitá. Es Dios quien la resucita, una mujer, Tabitá. Tabitá. Puedes leer el texto después detenidamente. Y el siguiente texto de Hechos, capítulo 20, versículo de 9 al 12, es el texto que a mí lo personal me agrada mucho porque narra la resurrección que San Pablo realiza. Pero la circunstancia quizás es muy cercana a lo que un servidor y cualquier predicador de la palabra pudiéramos vivir. Pablo se engolosina predicando. Pablo está con una comunidad y se encuentra en un segundo nivel, como se acostumbraban en algunas de las casas de la antigua Palestina. Recuerda que Jesús instituye la Eucaristía en una casa que tenía un segundo nivel en donde tenían todo preparado para la cena de la Pascua. Así Pablo nos narra el libro de los Hechos, lo puedes leer detenidamente, está predicando en un segundo piso. Y bueno, Pablo se alarga como nos alargamos no pocos, y de pronto aquel joven que estaba muy atento, pero ¿qué sucede cuando de pronto tú y yo tenemos algo de somnolencia, cuando empieza a letargarnos lo que el otro está diciendo? Aquel joven se va a sentar en la ventana para que se oxigene en lo que Pablo está predicando. Ya era noche, Pablo se alarga y se alarga y se alarga y se alarga, y aquel joven está como con el maestro cloroformo que tuvimos en la preparatoria o en la universidad. El joven empieza a sentir que un espíritu le invade y Pablo sigue prédica y prédica, y yo recuerdo que cuando era niño, y yo me acuerdo, y aquel joven así como que mareándose poco a poco hasta que de pronto se duerme, pero está en el segundo piso y ¡paz! Para abajo, cataplum, diría Batman, y ahí está pues, aquel joven, pues se murió desde el segundo piso.
y narra los hechos de los apóstoles, el capítulo 20, versículo 9 al 12, que Pablo va y se tira sobre él, se acuesta, se reposa sobre él y el joven resucita. Se llama Eutico. Por eso a Pablo lo ponemos como patrono de los que dormimos a la gente. Lo peor de todo, lo inverosímil, lo inusitado, lo inédito, es que Pablo subió y siguió predicando el pelado. Ya era entrada la madrugada y siguió predicando. O sea, pues, le cayó uno, pues lo levantó, lo resucitó y siguió predicando. Como que Pablo no entendió por qué aquel hombre se le murió. Pero bueno, dejamos hablar estos tres relatos del Evangelio, bueno, de la palabra de Dios que nos narran resurrecciones, y pasamos a tres relatos que aquí refiero bíblicamente para que tú puedas tenerlos a la mano, las tres resurrecciones que se nos narran de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 8, 49 al 56 narra la resurrección de la hija de Jairo. Lucas 7, 11, 17, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y Juan capítulo 11, aunque es todo el capítulo, pero focalizo el versículo 38 al 44, cuando le dice, Lázaro, sal fuera. Lázaro resucita, Lázaro hermano de Marta y de María. Adelante, hagamos un breve recorrido sobre cada uno de los tres milagros de resurrección y después sacaremos algunos elementos sobresalientes. Primero, Lucas 8 del 39 del 49, perdón, al 56, la hija de Jairo. La resurrección es con una niña, sí, una niña. No es ni siquiera joven, ni siquiera adulta, una niña. Y aquí quien sufre ante la pérdida de su hija, a quien el Señor le dice, no tengas miedo, no temas, tu hija no está muerta, tu hija vive, está dormida. Quien sufre es un padre de familia. Y tan sufre tanto que fue el papá el que fue a pedirle el milagro, porque dice, mi hija está gravemente enferma, mi hija está agonizando. El que estaba sufriendo por la enfermedad de la niña y el que en un momento siente ese duelo, ese dolor ante la muerte de la niña, es un papá. Es hermoso, o sea, porque nos habla de toda nuestra, pues, psicología, de todo ese tramado de afectos, de sentimientos, de emociones, de lazos que tenemos con nuestra familia, y es un papá el que está sufriendo. El tiempo que ha transcurrido, el texto lo puede leer detenidamente, son instantes, porque él iba para que Jesús la curara, pero de pronto aquella mujer toca la orla del manto, la hemorroísa, y el Señor pues se distrae. Eh, los tiempos de Dios son distintos, pero esto no impide que Dios manifieste su poder. O sea, de pronto nosotros queremos que el Señor haga las cosas en el momento en que queremos nosotros o lo necesitamos. El Señor puede tardarse, pero eso no significa que Él no pueda hacer aquello que es a favor nuestro. Bueno, el tiempo que ha transcurrido es escaso. Y entonces va a la casa de Jairo y resucita a la niña. Adelante, el siguiente caso es el hijo de la viuda de Naín, Lucas 7 del 11 al 17. Y ahora es un joven, sí, el Señor de hecho así le dice, joven, levántate. El Señor le expresa. Pero aquí la que sufre ya no es un papá, sino una mamá. Y una mamá muy especial. Una mamá viuda. Una mamá solita, por decirlo así. Una mamá pues que vive sacando adelante al hijo y de pronto hijo único, nos narra Lucas 7 del 11 al 17. Imagínate el dolor que tiene esta mamá. El texto dice que iban las mujeres llorando y cómo no iban a llorar. El tiempo aquí, a diferencia de la hija de Jairo, es más prolongado, posiblemente un par de días. ¿Por qué? Porque ya lo llevan a enterrar. Digamos, ya le velaron, ya hicieron los ritos que el pueblo judío hace.
Acuérdate que cuando el Señor muere, lo dejan ahí sin concluir los ritos de unción. Dicen, venimos después. O sea, había una serie de protocolos que vivían el pueblo judío ante la muerte de un ser querido. Pues bueno, ante este joven, aparte de haber muerto, pues hay toda una serie de ritos, de cuidados, si tú quieres, forenses, pero sobre todo de la familia de la mamá para con el hijo que gestó y que le dio la vida, pues ahora en la muerte lo prepara, le amortaja, digamos, el tiempo que ha transcurrido es por lo menos 2 días. Ya lo llevan al cementerio, a la cueva, si tú quieres. Como cuando Jesús muere, había una cueva, un sepulcro que nadie había usado en aquel monte de los olivos. Bueno, el tercer caso, adelante, el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, la resurrección de Lázaro. Y aquí, a diferencia de la hija de Jairo, que es niña, del hijo de la viuda de Naín, que es joven, por eso me gustó esas 3 escenas o estas 3 imágenes. Ahora es un adulto, es Lázaro, el amigo, es el amigo de Betania, el lugar donde Cristo se siente amado, porque Cristo ama, pero Cristo también aprecia cuando se le ama. Betania, el lugar donde él sentía como su segunda casa, el lugar donde lo amaban no por lo que él hacía, sino por lo que él era. O sea, no esperando un milagro, sino más bien teniendo atenciones para con él, no queriendo despojarle de un hecho milagroso, sino ofreciéndole la calidez de la vida ordinaria. Sí, ahora está con ese amigo que tiene 2 hermanas. Y bueno, las que sufren ahora son 2 hermanas, 2 jóvenes adultas. No se habla de que ninguno de los 3 haya sido casado. Son 3 hermanos, Lázaro y Marta y María. Pero aquí sí el texto lo dice, y lo dice la misma Marta. Le dice, el Señor ya lleva 4 días y ya huele mal. El tiempo que ha transcurrido desde que murió Lázaro ya ha rebasado los 4 días. Si tú le agregas los 2 días de unción y de ritos fúnebres en el sepulcro, lleva 4 días, por lo menos entonces lleva una semana de muerto. Y lo que dice la hermana es demasiado evidente, ya huele mal, Señor, ya está en descomposición. Aun cuando la cueva en la madre tierra pudiera ser algo que refrescara en aquel calor intenso del Medio Oriente, pero aún así, bueno, el proceso de descomposición empieza a vivirlo Lázaro. Y bueno, ya después de ver los 3 relatos a grandes rasgos, vamos a algunos elementos que se nos ofrecen adelante. Aparece Cristo como aquel que es dueño de la vida verdadera. Son diferentes situaciones, es decir, circunstancias que nos van mostrando elementos importantes en el milagro de aquel que es la vida verdadera. En primer lugar, hablemos de quien recibe el milagro. El Señor le devuelve la vida al que la ha perdido, cualquiera que sea la edad del que muere. Así tenga 12 años como la niña, o sea, el Señor que le dio la vida se la puede devolver. Así fuese, no sé, ¿cuántos años te gusta un joven? 18 años o 20 años o 22 años, los años que gustes y mandes. Pero resucita a ese joven que es hijo de una viuda. Y en el caso de Lázaro, si el Señor tenía 30 años aprox cuando inició su vida pública, pues estamos hablando de un amigo, de alguien coetáneo, de alguien que puede tener una edad similar a la del Señor. Pero fíjate, aquí lo importante es el destinatario de quien recibe el milagro. Una niña, un joven, un adulto, Cristo es la vida verdadera. Pero adelante ahora, ya no el rostro, bueno, es que, perdóname que me contradiga. Con la hija de Jairo, ella fue la destinataria del milagro, pero también Jairo, caray.
Con el hijo de la viuda de Naín fue aquel joven el destinatario del milagro, pero también la viuda andaba feliz, ¿cómo no? Con Lázaro, pues es Lázaro el que recibe el milagro, pero las hermanas también están contentas. Pero aún así, bueno, ya no hablo en quién directamente él realiza el milagro, sino las personas que reciben lo que hoy dice el Señor, que su corazón no se turbe, no pierdan la paz. Créanlo, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si hoy el Señor les devuelve la paz a quienes de pronto vivieron una situación y andaban descorazonados. Aquel que es el camino, la verdad y la vida, como hoy le dice el Señor a Tomás, Señor, muéstranos el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. También le devuelve el sentido a la vida a aquellos que se atormentan por el duelo y quizá viven su luto en la separación de un ser querido. Y entonces fíjate, ya hablamos del destinatario del milagro en una niña, en un joven y en un adulto. Ahora fíjate en la belleza del evangelio. El Señor le quita la turbación, le ilumina la vida a un papá que sufre ante la muerte de su niñita. Le devuelve la paz a una mujer, ya no tan solo a un papá, sino a una mamá, pero una mamá viuda. Aquella mujer había perdido su lazo con el presente. ¿Cuál es el lazo con nuestro pasado? Nuestros papás. El lazo con tu presente, ¿cuál es? Tu esposo, tu esposa. Ella perdió el lazo con el presente, pero está perdiendo el lazo con el futuro, porque el hijo es el futuro de los papás y él le devuelve la paz a aquella mujer viuda. Pero fíjate, aparte de devolverle paz al papá, de devolverle paz a una mamá, ahora consuela y le da paz a las hermanas, quienes ahora experimentaban la ausencia definitiva del hermano. Y debieron haber sido muy unidos aquellos hermanos. El Señor se sentía muy a gusto. Aquellos hermanos eran sus amigos y aquellos amigos eran sus hermanos. ¿Cómo no iban a estar tristes Marta y María si estaban tan unidas a Lázaro? Bueno, el Señor le devuelve la paz, el consuelo a aquellas hermanas. Pero ahora vamos a los lugares. Adelante. Fíjate cómo es magistral también el Evangelio, porque ahora manifiesta la circunstancia. Sabemos cuando hablamos de conjugar los verbos de la circunstancia, de tiempo, de lugar, de instrumento, de compañía. Ya, no me meto en clases gramaticales. Pero aquí es fundamental. O sea, no tan solo que el Señor le devuelva a la vida a una niña de 12 años, a un joven de 18, 20 o 22, o los años que quieras, y a un adulto de 30 años, por poner una edad. Ya no es tan solo lo importante de que el Señor le da paz al papá, le da paz a la mamá y le da paz a las hermanas. Lo importante es cómo el Señor es dueño de todos los espacios y todos los lugares. En el caso de la hija de Jairo, él va a la casa de la familia, ahí donde se desarrolla la vida cotidiana. El Señor va ahí a la calidez del hogar, va a donde se desarrolla, donde aquella niña un día gateó y empezó a caminar, y donde aquella niña se tropezaba y se levantaba. Fíjate, el lugar del milagro es la casa de la familia de Jairo. Pero en el caso del hijo de la viuda de Naín, el milagro lo realiza en los caminos, camino del pueblo al cementerio, lo que tú y yo conocemos con nuestros pueblos antiguos, que a la distancia, en la lejanía o digamos en las afueras del pueblo se ponía el cementerio, cercano pero distante. Bueno, en ese camino que dista entre un pueblo donde habitan los vivos y que va hacia el lugar donde descansan los muertos,
En ese camino es donde Cristo le devuelve la vida al joven. Ya no es en la casa, sino en el camino. Pero con Lázaro, maravilloso, porque el lugar de los muertos es un lugar de vida. Lázaro está en el sepulcro y el Señor va y santifica los sepulcros. Por eso, cuando nosotros descansemos en un sepulcro, sabemos que Cristo santificó el sepulcro de Lázaro y también todos los sepulcros, porque él estuvo en un sepulcro. El sepulcro no es lugar de muerte, es lugar de vida. Y Cristo es dueño de la vida. Te digo, es bella la forma en que se va entrelazando la belleza y el poder de la palabra de Dios. Ya hemos, fíjate, visto los dos, la edad, una niña, un joven, un adulto. Ya hemos visto el ámbito relacional, un papá, una mamá, unas hermanas. Ahora vemos la circunstancia del lugar, la casa, el camino, el cementerio, el sepulcro. Ahora veamos el tiempo que llevan de haber fallecido. Cristo es el dueño del tiempo y de la eternidad. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el dueño de lo temporal y de la eternidad. Recupero ya para ir cerrando. Una niña, un joven, un adulto. Un papá, una mamá, unas hermanas. En una casa, en el camino, en el sepulcro. ¿Cuánto llevaba de muerta la niña? Acababa de expirar. El Señor le devuelve la vida. ¿Cuánto llevaba aquel joven que iban a llevar, el hijo de la viuda de Naín? Te digo, un par de días. El Señor es el dueño de la vida. ¿Y cuánto llevaba ya Lázaro? Te digo, posiblemente una semana. En el sepulcro llevaba 4 días. Añádele los 2 días de los rituales propios del pueblo judío. Y añádele ese momento en que Marta y María vivieron el dolor como para decirle, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Y Cristo es el dueño de la vida. El maravilloso dueño de la vida. No se turbe en su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Si no fuera así, yo se los habría dicho. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones y yo voy a prepararos una, para que donde yo esté, estén también ustedes. Por su parte, ustedes ya conocen el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Nunca olvides Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Que Dios les dé vida eterna a nuestros seres queridos y que quien vive todavía sin paz le conceda paz a su corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.